Hola, espero que estén muy bien en donde estén. Este encuentro lo estoy creando para contarles a quienes nunca se han hecho una lectura de carta natal y les parece que puede ser algo interesante y que les gustaría explorar, de qué se trata hacer una lectura de la carta. Entonces, en principio, sabemos que es desde lo astrológico. ¿Y eso qué significa? Entonces, la primera explicación que damos es que la propia carta natal es el mapa que está escrito en el cielo el día que nacimos. Y entonces, en ese mapa lo que podemos ver es de qué manera los planetas ocupan una posición, cuáles son las relaciones entre los planetas, en qué lugares de lo que va a ser nuestra experiencia de vida se van a ubicar. Y de esta manera vamos haciendo un análisis. Entonces es un proceso de observación, la observación de ese dibujo, que es la carta, que le llamamos mandala. Y entonces en este círculo en el que van sucediendo las distintas fases de la energía y que nos va mostrando cómo mientras hay un tránsito de nuestra vida, hay un crecimiento, vamos pasando por diferentes instancias, está organizado de una manera particular, ¿sí? Esta organización particular corresponde a una estructura energética propia. Entonces también por eso decimos que quienes como yo hacemos esta clase de lecturas de la carta natal es una mirada sistémica, porque no vemos solamente el sol, que vendría a ser el signo que te corresponde, que tiene que ver con el día en que naciste, por ejemplo en un periodo de tiempo. Si naciste en esta época, naciste con, que es en esta época que es julio, naciste con sol en Cáncer, entre tal fecha y tal fecha. Si naciste en la época que va entre fines de enero y febrero, tenés sol en Acuario, y así sucesivamente. Y tiene que ver con esto, tiene que ver la lectura con que nacemos dentro de un sistema familiar que nos contiene y que tiene muchísimo sentido esa estructura astrológica que nos corresponde. Entonces, así también vemos cómo la luna está en profunda relación con nuestros vínculos primarios, sobre todo con nuestra mamá, y cómo vamos a construir el afecto, cómo vamos a estructurarnos también emocionalmente, cómo vamos a vivenciar las experiencias que tienen que ver con lo afectivo. Vemos un elemento muy rico que es el ascendente, y cuando hablamos del ascendente hablamos de lo más desconocido para nosotros en la carta y lo que va a ser más desconocido también a lo largo del tiempo, porque la experiencia del ascendente es a lo que vinimos, ¿sí? Es el primer suspiro para lo que está preparada nuestra estructura astrológica para vivenciar. Y entonces les hablé de este círculo en el que están organizados los distintos elementos que componen la carta. Hay un recorrido de signos, de casas, de planetas, de relaciones entre los planetas. Esto lo voy a ampliar en un video que voy a subir en mi canal de YouTube, el de Caro Ríos, asesora, o Caro Ríos Cuaglia. Y entonces allí van a poder ver en detalle cómo se hace la lectura de la carta. Y también me gustaría dar un poquito más de tiempo a este video para contar para qué hacemos una lectura de carta, o para qué hacemos una revolución, o para qué podemos hacer una sinastría, que parecen términos que ahora son habituales, que todos usamos y que nos van siendo familiares, y que parecía que pertenecían a otro ámbito, ¿no? O a otra clase de personas, las personas que, bueno, esa gente rara. Y ahora cada vez más lo raro está siendo normal. Y eso es algo que también va modificando nuestra percepción acerca de cómo es el mundo y de qué vinimos a hacer en la vida. Y siento que la lectura de la carta nos va permitiendo esto. Me hicieron una pregunta en un momento de qué significa que la carta, que la lectura sea sistémica.
Y es que no es que nacemos solamente nosotros con un ADN y que nos va a individualizar y separar y diferenciar del resto, sino que nacemos en estructuras vinculares, somos producto de los vínculos. Y eso es importante verlo desde muchos aspectos, y la posibilidad de verlo desde la astrología es que nos va permitiendo tener cada vez más información acerca de cómo somos con nuestras relaciones. Y entonces cuando podemos ver cómo somos con nuestras relaciones, lo que también vamos pudiendo aprender es cómo establecer relaciones que sean cada vez más auténticas desde los propios lugares. Conocerme más, por eso también se escucha mucho que son trabajos de autoconocimiento, autodesarrollo o de desarrollo interior, o de desarrollo de aspectos que todavía no teníamos explorados, nos va permitiendo que, que, que florezca nuestra particularidad, y a la vez que podamos entender cómo encajamos o cómo somos una parte de este todo en el que nacimos, ¿sí? Muchas veces las preguntas son: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me repiten experiencias? ¿Para qué tengo que vivir estas experiencias? Bueno, ¿hasta cuándo voy a repetir lo que me está pasando con mi mamá, mi papá, mi familia, mis hermanos, las parejas, los amigos, el trabajo? Entonces los hijos, las mascotas. Hay muchas experiencias que vamos viendo justamente en este mandala. Cada casa que vamos analizando se corresponde con alguna clase de experiencia, y entonces cuando lo vamos analizando también nos vamos preguntando, ¿sí? Y eso me parece re bonito del momento de la lectura de la carta, que es una construcción, es algo que hacemos entre dos o más, según si eligen un comando puede ser entre más personas, y eso es un punto de vista muy hermoso, o es la posibilidad de tener muchos puntos de vista distintos y amorosos. Y cuando es una lectura entre dos, es realmente un diálogo, porque no tiene sentido la información porque sí, tiene sentido la información que, que primero nos despierta, es una forma de refrescar nuestra mirada acerca de nosotros mismos, la propia mirada, es la posibilidad de tener una ampliación de la perspectiva, ¿sí? O sea, si antes me miraba desde este lugar, ahora tal vez puedo hacer más grande el arco, ¿sí? Entonces puedo hacer barridos, puedo ver cuáles son mis lugares dentro de las jerarquías, cómo hago para establecer puentes. Las posibilidades son muchísimas. Entonces, cuando vemos el sol, analizamos todo lo que tiene que ver con nuestra identidad solar. Cuando analizamos la luna, analizamos lo que tiene que ver con nuestra estructura emocional. Y cuando analizamos el ascendente, lo que vemos es hacia dónde se despliega nuestros siguientes pasos. Hacia dónde se despliegan nuestros siguientes pasos. Y a la vez vamos viendo cómo vamos estableciendo relaciones entre todos estos elementos, más los planetas, los aspectos, ¿sí?, que hay entre los planetas, los lugares en los que se ubican, lo que nos va pasando en la vida, las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, que también van cumpliendo ciclos, van sucediendo en diferentes fases o etapas de la vida. Y lo que en este momento nos está ocurriendo, que son los tránsitos, ¿sí? Además de cómo nuestra carta se inserta en ciertos procesos colectivos, y eso también es una mirada muy interesante, no desconocer que somos parte de un gran tejido humano, somos habitantes de la Tierra, somos individuos que no podemos estar separados de las comunidades, y entonces también es muy interesante poder vernos en esta trama más grande. Y a la vez de que nos vemos como individuos, con nuestros vínculos primarios, con las otras relaciones que vamos haciendo,
con nuestras comunidades y en el mundo, también formamos parte de algo todavía mucho mayor que le podemos llamar la vida, una inteligencia que está mucho más allá de lo que podemos percibir. Y entonces también es una posibilidad de ir acercándonos a, a otras resonancias, a otras vibraciones, a otras formas, contenidos y conocimientos que no son a veces traducibles con el lenguaje que conocemos. Y eso también posibilita la lectura de la carta, la mirada astrológica. Entonces, me gusta decir que los humanos somos completos y complejos. Y cuando digo complejos, no me refiero a que solamente somos seres que vivimos en búsqueda de la paz y que hay algo que se agita dentro de nosotros, sino que entendernos es un trabajo que puede ser de toda la vida. Y a veces cuando decimos, bueno, ¿de qué se trata la vida? Me gusta también pensar en esto, que la vida se trata mucho de conocernos, tener muchas experiencias, tener vivencias, tener interrupciones. De eso se trata también vivir. No va a ser... va a ser tanto como queramos que sea, ¿sí? Nuestra vida ya es demasiado corta para que sea pequeña. Leí que decía un hermoso terapeuta que se llama Alejandro Jodorowsky, y me parece que es un hermoso pensamiento también para animarnos a entregarnos a la lectura de la carta natal. Muchas gracias si llegaron hasta aquí, y si piensan que este material le puede servir a alguien que esté interesado en hacerse una lectura de la carta, será muy bienvenido y agradecido. Y espero que nos encontremos en algunos de los formatos de lecturas astrológicas que les puedo brindar. Gracias.